Vamos a continuar con nuestras enseñanzas este día domingo. Esta enseñanza lleva por título El juicio por las obras. Recordemos que estamos viendo varios tipos de juicios que Dios va a actuar con nosotros. Amén. Inclinen su rostro, así como están, por favor. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Señor Jesús, gracias, Padre, por este nuevo día, Señor, por este rico frío, Señor, que está haciendo el día de hoy. Te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos vas a enseñar el día de hoy, Padre, tantas cosas, Señor, que podemos descubrir en tu palabra, Señor, que tal vez hemos sido mal enseñados, Padre. Pero, Señor, que tú reveles a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, lo que quieres hablar a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, con nuestros seguidores también a través del internet, Señor. Bendecimos, Padre, tu nombre. Gracias porque eres Dios y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el juicio por las obras. Vamos a Romanos, nos toca Romanos, ya estamos en el capítulo 2, versículo 6. Romanos 2:6, si quieren tenerlo ahí en su Biblia. Y vamos a citar otros versículos, ya los vamos a estar checando acá en la pantalla. Ustedes, yo les voy a invitar que no se muevan de Romanos 2. Vamos a estudiar del 6 al 10. Vamos a leer el 6, dice así la palabra de Dios, dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6. Aquí, entrando en materia inmediatamente, quiero comentarles que ya a partir de unas 2 o 3 enseñanzas pasadas, es 100% teología, Romanos. Ya es lo que el Señor te está hablando a tu vida. Es 100% teología. Estudiar, escudriñar, hacer un exégesis de Romanos, que es lo que Pablo les está diciendo a esa iglesia en Roma. Según aquí Romanos 2:6, dice que el Señor va a pagarnos conforme a nuestras obras. Dios nos va a pagar conforme a lo que tú hayas hecho aquí en la tierra. Conforme a si robaste, conforme a si mentiste, conforme si fuiste adúltero. Todas las cosas que una persona haya hecho, también aprendemos que el juicio va a ser proporcional. Proporcional, ahorita les explico por qué. Te salta una pregunta tal vez aquí: ¿qué acaso va a haber grados de castigo en el infierno? Según la Biblia. Y la respuesta es sí, va a haber grados de castigo en el infierno. ¿Han visto cómo dan vuelta los pollitos cuando los están asando? Más o menos así. A unos van a estar más cerca, unos van a sufrir más, otros van a sufrir menos, pero vas a tener plena conciencia de que estás sufriendo. Hay personas que van a sufrir más, mucho más que otras, ahí en el infierno. Jesucristo, cuando entra a Betsaida, una ciudad ahí en Israel, dijo unas palabras. Dijo que si Sodoma y Gomorra hubieran escuchado lo que esta ciudad había escuchado de parte de él, dijo que en verdad les decía que el día del juicio va a ser menor para Sodoma y para Gomorra que para esta ciudad. Entonces Jesucristo ahí nos está ampliando de que sí va a haber diferentes tipos de castigo. A unos va a castigar más que a otros, y a otros tal vez menos, pero los que vayan para allá van a sufrir. La Biblia sí nos enseña bien claramente que va a haber grados de castigo, y lo confirma Romanos 2:6. Vamos a leer Romanos 2:6 al 10, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así, miren: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer
buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vean, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Les voy a recordar un poco lo que hemos aprendido las últimas 3 semanas de Romanos, para que continuemos, le demos continuidad a esto y no perdamos el hilo. En el capítulo 1 trató de que Pablo trataba de convencer a los paganos de sus pecados, que se convencieran que eran pecadores. Eso vimos en el capítulo 1. Vimos que cualquier persona te dice que sí, pues sí reconozco que soy alcohólico, que sí soy drogadicto, que soy adúltero, sí te lo reconozco. Eso le decían a Pablo, sí reconozco que tengo esos vicios, pero también vimos que Pablo le costaba mucho, se dio cuenta que a la gente le costaba mucho aceptar que fueran pecadores. Lo veían como simples vicios, como simples costumbres, pero Pablo se da cuenta que le cuesta trabajo a la gente reconocer que son pecadores. Cuando una persona empieza a reconocer que sí es pecador, es donde empiezan los problemas, generalmente no quieres aceptar cuando tienes un problema, y realmente es bien tremendo tratar de convencer a un religioso de sus pecados. Es muy difícil. Ellos creen que ya tienen ganado el cielo, generalmente. Es bien fácil tú que cuando estás platicando con alguien que no conoce de Dios, es bien fácil convencerlo que tiene un problema, pero que tú le digas que es pecador, esa persona no te lo va a aceptar porque se cree justa primeramente. O es una persona que por creer que tiene una religión, llámale la que tú quieras, va a entrar al cielo. Entonces es muy difícil de convencerlos. Y recordemos que no convencemos nosotros, pero que lo acepten es lo difícil. Y de eso se va a tratar también todo este capítulo 2, de convencer a los que se creen buenos. Hay mucha gente que se cree buena. De que tú convenzas a esta gente que se cree buena, a los que se creen justos, que tienen justicia por sí mismo, de que delante de ellos no van a escapar de un juicio de Dios, de que te escuchen, de que ellos alcancen a comprender de que va a haber un juicio si siguen así. No es el hecho de que también tú tengas una religión, también no es el hecho de que tú tengas justicia. De eso no se trata. Si tú tienes a Jesucristo en tu vida, la justicia también que Dios te ha dado en Jesús, porque nosotros los cristianos la tenemos, entonces delante de Dios ya eres justo. No por tener una religión tú te haces justo o se hace justicia. Vimos también que tú no puedes gloriarte de nadie, ni señalar a nadie y decir este es peor que yo o este es mejor que yo, pero generalmente señalamos o criticamos a los que son peores que nosotros, ¿no? Eso lo vimos, Pablo vio todo esto, porque recordemos que el Señor nos sacó, tal vez igual o peor, Dios te perdonó de tantas cosas, ya fuiste lavado, fuimos justificados por la sangre de Jesús, pero eso no te da las ganas de señalar a la gente. ¿Por qué hacerlo? De eso trata Romanos 1 y Romanos 2. En el capítulo 2 es convencer a los religiosos, a toda la gente religiosa, de que no van a escapar un día del juicio de Dios, por el hecho de que nada más tienen una religión, por tener una religión. Vamos a ver que las personas que se creen religiosas, que Pablo las trata de convencer
de que la salvación, de que cuando tú una vez recibiste a Jesús, tuviste una conversión, que una conversión cristiana en tu vida, que esa persona tiene que tener cambios profundos en su vida. Es lo principal. De eso se trata, Romanos. De que no vivas bajo una religión, sino que tengas un cambio estructural en todo, desde adentro hacia afuera. Tu manera de pensar, un cambio de vida. Fíjense que mientras que la persona se diga cristiana, y si tú no tienes un cambio en tu vida, la persona no es cristiana. Eso dice Pablo, ahí en Romanos. Mientras tú que te digas que eres cristiano, pero no hay un cambio verdadero en tu vida, no eres cristiano. No lo eres. La salvación implica un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Eso es tu salvación, eso lo va a implicar. Que tengas ya otras metas, que tengas otros pensamientos, que te deleites ya con otras cosas, que tengas otros ideales, otros deseos, que te haya cambios. Si tú no tienes esos cambios que te estoy comentando, tú no te has convertido. Jesucristo no ha entrado a gobernar tu vida ni tu mente. Aunque vengas aquí, brinques, cantes, te azotes, hagas lo que quieras. El cambio, recuerda lo que se tiene que manifestar por las obras. El cambio se manifiesta por las obras. Así es como es el cambio. O sea, ¿qué obras tienes ahora? Eso dice Romanos 2:6. Que te vas a manifestar ahora, pero por las obras. Fíjense que muchos religiosos, más en Latinoamérica, cada 8 días van a misa. Cada 8 días ahí están sin falta. Pero viernes, sábados, se emborrachan, adulteran, mienten, siguen sus vicios. Esa persona no es cristiana, que además viene a santiguarse el domingo. Ya me voy. Eso no. Hay muchos religiosos también que van al Vaticano. Yo he ido a casas donde tienen ahí sus diplomas de que el Papa ya los salvó y que tienen el pase directo al cielo. Dice que el Santo Padre lo bendijo ese papel. Eso dicen. Compran su eternidad, según. Pero generalmente esa clase de gente que va al Vaticano regresa a México. Muchos políticos lo hacen, van al Vaticano, creen que por dar dinero, por hacer tantas cosas, ya tienen el pase para la otra vida. Pero cuando regresan aquí a México, pues siguen robando, siguen adulterando, siguen mintiendo, siguen con sus vicios. Esa persona no es cristiana. No es cristiana. ¿Por qué? Porque su vida no ha cambiado. Por ese simple hecho. Porque su vida no ha cambiado. Vamos a entender también que la salvación no es por obras. Pero al mismo tiempo vamos a entender que el juicio va a ser por las obras. Ahorita se los voy a explicar. La salvación y Dios en esto. Fíjense, cuando Dios recibe a un pecador, por el simple hecho de que él es pecador y que ponga su fe en la cruz, que crea que Jesucristo murió en una cruz, ¿cómo, si no ha tenido buenas obras, cómo es que Jesús lo va a recibir? ¿Por qué creen? No ha tenido obras ese pecador, buenas obras. Después de que recibe la salvación un pecador, hermanos, adquiere una responsabilidad ya de hacer buenas obras. Tú llegas con tus pecados a la cruz, enfrente del Señor Jesucristo, y dices: Señor, ¿sabes que yo no aguanto más? Aquí estoy. Dice que por gracia sois salvos, por gracia. Miren, vamos a verlo. En Efesios 2, 8 y 9. Vamos a entender eso con calma. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9,
no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, Jesús te recibe no por lo que hayas hecho, no por lo que tú hayas hecho, porque venimos del pecado, tampoco por los sacrificios tal vez que tú hayas hecho. Él te recibe simplemente por el hecho de que has creído. Eso lo tenemos que tener bien claro. Es por gracia tu salvación. Es un regalo, es un don de Dios. No por lo que hayas hecho. Las obras van a venir después. Tú vienes a Cristo porque necesitas ayuda. Necesitas su perdón. Y Dios te lo da. Dice que es por gracia. O sea, no te cuesta nada. Lo que te cuesta es creer. Y esto va para todos los religiosos que creen que ya tienen ganado el cielo. Es por gracia. Dios te lo regala. Tú vienes a Jesús porque ya comprobaste que tu vida no la vas a poder cambiar por ti mismo. Vienes a Jesús porque Él es el único que te va a cambiar, el único que te puede sanar, el único que te puede cambiar toda tu vida, toda como vienes. Cuando tú ya tomas esas actitudes, Jesucristo te ve, te observa, te lava con su sangre preciosa. Eso es un milagro grandísimo. Te hace una nueva persona, dice la Biblia. Cuando te ve que has creído. Es bien sencillo, es bien fácil creerlo. Pero de ahí en adelante, como pecador, tienes una gran responsabilidad de ahora sí hacer buenas obras. Pero las obras no te van a salvar. Quien te está salvando es que crees. Pero sí, como cristiano ahora tenemos esa responsabilidad de hacer buenas obras. Tienes que demostrar que eres cristiano. ¿Cómo? Pues con una vida nueva que voy a empezar a vivir. Y empiezo entonces a tener buenas obras. Vean lo que dice Santiago 2:26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hay que saber distinguir que la salvación es por gracia, que ahora que ya soy salvo, sí tengo que ejercer buenas obras. Y la buena obra va a empezar en mí. Una obra en mi vida. Y ahora tengo que dar un testimonio a las demás gentes, a las demás personas, de que vean de que si yo hacía esto, hacía aquello, ya no lo practico, ya no lo hago. Esa es una diferencia. Y ahora, Romanos 2:6 nos dice que el juicio de Dios va a ser según tus obras. O sea, Dios te va a juzgar según tus obras. ¿Saben por qué? Las obras es la evidencia de tu salvación. Si tú fuiste salvo, una evidencia que vas a poder demostrar, una evidencia es de que fuiste salvo, vas a tener buenas obras. Las obras que tú hagas son la prueba de que tú, de que yo, de que todos somos cristianos, de que ya hemos sido cambiados. Por eso es de que el juicio va a ser conforme a tus obras, por eso. Porque esas obras van a ser la evidencia de que yo realmente he recibido a Jesucristo en mi corazón. Vamos a estudiar unos versículos ahorita que nos prueban que nosotros los cristianos, los que ya hemos nacido de nuevo, que tuvimos una conversión genuina y que verdaderamente no vamos a practicar ya el pecado. Fíjate, si pecas, diario pecamos. Si caes en el pecado, pero te decepcionas a la vez, porque dices, hijo, ya le fallé al jefe. Porque algo te redarguye dentro de ti, siempre. Te redarguye, pero ya no haces un hábito del pecado. Ya no lo repites y lo estás repitiendo. Ese es un cambio genuino, realmente. Y se ponen en contraposición los no cristianos. Un no cristiano, ¿cuál es la diferencia de un cristiano y no cristiano a la hora del pecar? Hay diferencias. Pero si los dos pecan, que el cristiano no lo practica,
Ya tiene toda la intención y va al hecho de no hacerlo un hábito, el pecado. De que ya no es un hábito en su vida estar dentro de ese pecado. Y el no cristiano peca y anda bien tranquilo en la calle, como si no hubiera pasado nada. Y cada vez sube de nivel sus pecados. El no cristiano hace constantemente su hábito el pecar, constantemente su hábito. Estar en el alcoholismo, estar en el adulterio, en la fornicación, en la mentira. Dice la Biblia que el que no peca, que el que dice que no peca, a él lo hace mentiroso. Es muy diferente, hermanos. El pecado en el cristiano hace una excepción y no hace la regla. Eso hace en el cristiano. Vean, Gálatas 5:19, vamos a la Biblia. ¿De qué pecados son los que no tienes que practicar? Es bien clara la Biblia. Fíjense, léanlo aquí, síganme con la vista. Y manifiestas son las obras de la carne. Si andas en la carne, pues son los pecados que tienes de la carne. Enumérenlos, fíjense, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que la practican no van a heredar. Cualquier persona que tenga esta lista de pecados y que las haga un hábito, algo diario en su vida, no va a heredar el reino de Dios, dice Pablo a los de Gálatas, a los de Galacia. No importa que tengas aquí un letrero que diga yo soy evangélico, yo soy cristiano, soy protestante, soy católico, soy testigo de Jehová, soy mormón. Ponte el título que tú quieras, testigo de Jehová. A Dios no le va a importar tu letrero a la mera hora, que te hayas puesto una religión en tu vida, o la religión que quieras profesar. A Dios, ¿sabes qué le va a interesar? Tu vida interior, cómo fuiste con tus vecinos, cómo fuiste con tu esposa, cómo fuiste con tus papás. Eso le va a importar a Dios, lo que trae adentro de ti. Ya los títulos que nos ponemos aquí en esta tierra salen sobrando. La dirección que tu vida tiene ahorita es la que te tiene que preocupar. El dolor que sientas porque estoy pecando, porque lo estoy practicando. Ese dolor que sientas es lo que le va a importar a Dios, que te duela. Y después que hagas buenas obras y que trates de rescatar a tanta gente que se está perdiendo también. Cualquier persona que muera y que esté involucrado en cualquiera de estos pecados que leímos, la Biblia dice que cuando tú abras los ojos te vas a encontrar en una llama eterna, un tormento eterno. Vamos a ver en Primera de Juan la importancia que tienen los verbos. Cuando tú estudias teología, que estudias el tratado de Dios que quiere con el hombre, tienes que hacer exégesis de muchas cosas. Exégesis es que si te ponen a mirar un cuadro que tiene una casita, que tiene el mar, un exégesis, tú tienes que decir a lujo de detalle qué ves en ese cuadro. Y cuando estudias teología eso te enseña. De que ves que hay unos pajaritos, que hay un árbol, que el árbol tiene manzanas, que el árbol tiene 7 ramas, y de que la casa tiene 2 puertas, tiene 3 ventanas. Entonces ya me cambió la perspectiva del cuadro con la casita y el mar. Eso es una exégesis. Entonces dentro del exégesis y dentro de la teología es bien importante los verbos, cómo fueron escritos en el original. Entonces de esa manera que vamos a estudiar ahorita, te vas a dar cuenta cómo fueron las cosas originalmente.
Estos verbos que voy a leer ahorita a continuación están en el original griego, pero están en tiempo presente. Cuando fueron escritos en tiempo presente. El tiempo presente en el original griego indica una acción continua y habitual. Verbos en el original griego, o sea, en el Nuevo Testamento, indican una acción continua y habitual. Los verbos que vamos a leer ahorita se encuentran en tiempo presente, para que tú y yo distingamos el estar en un hábito, en el pecado, y hacer un pecado una excepción. Vean, primera de Juan 3:4. Vamos a leerla, primera de Juan 3:4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No lo quites, por favor, Juan. Mira, ahí la palabra comete está en verbo tiempo presente. Entonces lo puedes traducir de esta manera: que todo aquel que está cometiendo pecado, todo aquel que se encuentra habitualmente en el pecado, está infringiendo también la ley. Nada más que Reina Valera nos lo mandó muy, muy limitado. Entonces, cuando tú estudias la Biblia de esa manera, te va a ampliar. Ahí el verbo va a permanecer, ese verbo, en tiempo presente. Entonces lo traduces de esa manera: que todo el que está continuamente en el pecado, el que vive cerca de Cristo, no va a estar habitualmente en el pecado. Fíjense que los tiempos en los verbos, en la Biblia, nos van a indicar la continuidad y la acción. Así nos damos cuenta lo que el Espíritu Santo nos quiere decir siempre. Y el Espíritu Santo, leyendo tú el Nuevo Testamento, te das cuenta que escogió al idioma griego para poder transmitirnos ese conocimiento, porque es una lengua universal. Vamos a estudiar otro, primera de Juan 3:7. Dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Ahí la palabra hace se encuentra en tiempo presente. Dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace, esa palabra está en tiempo presente. Entonces la podemos traducir de esta manera: hijitos, nadie os engañe, el que constantemente y habitualmente es justo como él es justo. Por un lado nos dice que está envuelto en justicia, y por otro lado por santidad, que es justo porque es cristiano. Pero el que está constantemente y habitualmente en el pecado no es cristiano. Hermanos, el que constantemente o habitualmente está en el pecado es del diablo, es de Satanás. El que está constantemente en un hábito hacia el pecado no puede ser cristiano. El que sigue viviendo aferrado a cualquier pecado. Y es del diablo, ¿por qué? Porque el diablo es el que peca. El diablo desde el principio es mentiroso. El diablo desde siempre ha hecho un hábito. Él vive en el pecado, permanece en el pecado. Satanás se deleita en el pecado. Por eso digo eso. Vamos a leer primera de Juan 3:9. El otro, por favor. Primera de Juan 3:9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Fíjese que ahí la palabra nacido del versículo 9, ahí se encuentra en el original griego en participio perfecto. Ahí indica otra acción que permanece desde el principio. Yo traduciría primera de Juan 3:9, que son clásicos para los cristianos, de esta manera: que el que es nacido de Dios sigue permaneciendo como hijo de Dios. O sea,
que el que es hijo de Dios ya no puede revolcarse con el pecado. Eso dice 1 de Juan 3:9. O sea que el que realmente ha sido cambiado, el que realmente ha sido convertido, el que realmente le ha entregado su vida a Cristo, por ende, tiene que cambiar y seguir cambiando. Hermanos, no hay tal cosa que ya tengas 1 año, 2 años, 3 años en Cristo y que sigas con tus mismos pecados. Que los hagas un hábito. No hay más cosa más triste que eso. Es más, ni bíblico es. ¿Por qué? Porque entonces no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Tu vida interior no ha cambiado. No ha sido cambiada. Jesús lo dijo en Mateo, lo dijo pero con otras palabras. Miren, vamos a Mateo 7:16. Vean cómo lo dijo. Me está distrayendo mucho. Mateo 7:16 al 20. Dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús lo interpretó de esta manera, que por los frutos los vas a conocer. Cuando tú cambies de vida, cuando tengas nuevos deseos, cuando tengas nuevos apetitos en tu vida, por la forma como vas a tratar a tu esposa o a tu esposo, a tus papás, como tratas a tu marido, a tus hijos, cómo oras, por la forma como ves a las mujeres en la calle, ahí te vas a dar cuenta si hay un cambio en tu vida. ¿Saben por qué? Porque la gente nos está viendo, más a los cristianos. Saben que eres cristiano y te tienen en la mira. Jesucristo muy, muy claro nos lo explica. La gente puede darse cuenta, hermanos, de que ese hombre o esa mujer ha cambiado. Se dan cuenta. Se dieron cuenta de la transformación de Pablo. ¿Sí recuerdan eso? Ellos estaban asustados. Decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice, este hombre nos mataba, perseguía a la iglesia. Dice, nos arrastraba, nos sacaba de donde nos congregábamos, nos mataba. ¿Y cómo viene y me está hablando de amor ahorita? Que yo ame a mi hermano. No puede decir, no puede ser cierto esto. Es un milagro cuando empezaron a conocer a Pablo. Decían, Pablo es un milagro. Entonces la gente hoy en día así tienen que verte. Tus amigos, tus amigas, tus vecinos. Que tu familia te desconozca. Que te desconozcan de veras. Que digan, este es otro. Yo tengo un amigo que en su vida pasada se congrega aquí con nosotros, pero no vino el día de hoy. Tuvo una vida tremenda, y lo digo porque él no tiene ningún temor de decirlo y lo ha expresado. Me invita a comer en la semana, y cuando llegamos al restaurante, le dicen, hola Angelito, ¿cómo estás? Y le digo, ¿te llamas Angelito? Dice, no, así me pusieron porque antes me decían el diablo. Dice, ahora me dicen el Angelito. Y me dio tanto gusto que ahora le digan Angelito. Le dicen Angelito ahora por bueno, porque cambió de vida. Que así que te vean y que te digan, Angelito, ¿cómo estás? Y así le dicen. Y así le dicen todo el tiempo en ese restaurante. Dice, es que yo aquí venía y me la curaba de 3 días de borrachera que tenía. Dice, me conocían, aquí llegaban por mí las patrullas. Dice, muchas veces, de lo que me había robado, de lo que había estafado, de lo que había hecho. Y hoy le dicen Angelito en ese restaurante. Me dio mucho gusto. Así con Pablo. Se admiraban. Decían, es un milagro. Y así tenemos que ser, que nuestra familia nos desconozcan, que digan, si no era así, ¿qué le pasó? ¿Qué le picó? La gente tiene que ver, hermanos, que hemos cambiado. Cuando tú veas que la gente ya notó todo eso, ese momento es cuando tú has entendido y has vivido ese encuentro con Jesucristo.
Pero mientras no tengas ese cambio, hermano, en tu vida, es por demás todo aquello lo que estamos haciendo o diciendo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber unas obras en tu vida. Por eso dice Romanos 2, sin perder el hilo, que el juicio va a ser conforme a tus obras. Porque las obras son las evidencias de tu salvación. O sea, ¿qué le decían diablo y hoy le dicen angelito? Es porque tuvo un cambio. Porque ahora por sus obras está evidenciando que Jesucristo vive en su vida. Porque hubo un cambio, porque ahora lo desconocen, lo desconocieron. Eso dice Romanos 2, que conforme a tus obras te va a juzgar Dios. Históricamente, vean qué importante lo que les voy a comentar. Históricamente, en la época de Pablo, no de Jesús, ya en la época de Pablo, en el año 60, 70 después de Jesucristo, había dos grupos religiosos. El primero eran los judaizantes. Los judaizantes, si quieres tomar nota, insistían en guardar la ley para salvarse. Ese grupo, los judaizantes, decían, si Dios está esperando que yo me porte bien para entrar al cielo, entonces me estoy salvando por mis obras. Ese grupo existía. No entendían que la salvación era por gracia. Ese grupo de judaizantes. Ellos decían, yo guardo la ley, entonces Dios está esperando que yo me porte bien para que yo pueda entrar al cielo. O sea, me estoy salvando por mis obras, por lo que yo haga, por mis méritos. Eso ya no es gracia. Ya no entra dentro de la gracia. Eso es un favor merecido. Porque me porté bien, me merezco la salvación. Y eso no es bíblico. No sé qué te hayan enseñado en otras iglesias, pero eso no es bíblico, no es un favor merecido. Aquí salta una pregunta, ¿la salvación entonces se pierde o no se pierde para los judaizantes? Porque guardaban la ley. ¿Se pierde mi salvación o no se pierde? Pablo lo vivió desde entonces. El segundo grupo eran los antinomianos. Anti, en contra. Nomos, ley. O sea que estaban en contra de la ley de Deuteronomio. La ley de Moisés. Este grupo decía, pues como no se pierde la salvación, pues vamos a pecar a gusto. Eso decían. Decían, pues si se pierde la salvación, pues tenemos permiso para pecar. Ahí era el otro extremo. Se iban al otro extremo. Vamos a pecar con gusto, pues la salvación no se peca. Hermanas, ¿cuántas veces tantas herejías se han dicho desde aquí enfrente? ¿Cuántas veces tristemente han dicho tantas cosas desde un púlpito? ¿Cuántos malos entendidos has tenido en tu mente? ¿Cuántas torceduras le han hecho a la Biblia, a la palabra? ¿Y saben por qué? Por no conocerla, por no estudiarla, por no prepararse. Vean Gálatas 5:13. Aquí Pablo les escribe a todos los antinomianos. Vean lo que les dice. Gálatas 5:13. No pierdan de vista si nuestra salvación se pierde o no se pierde. Esto es clave, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces no confundirnos, hermanos. No te confundas. La Biblia es clara. No porque yo no pueda perder mi salvación, yo ya puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. No porque yo no pueda perder mi salvación,
voy a andar pecando. Si en tu corazón existe ese pensamiento, es que pues ya no pierdo mi salvación, entonces voy a hacer lo que yo quiera, voy a andar pecando. El que simplemente piense en su corazón y en su mente, eso, desde ahí ya no eres salvo. Desde ahí ya no eres salvo. De que vas a estar pensando de que tienes la libertad porque tu salvación no se pierde. Hermanos, Dios no te llamó a un libertinaje. Nos llamó a libertad, a que cuidemos nuestra salvación. Dice que con temor, que con temblor. Hasta los demonios tiemblan y creen. Y muchas veces nosotros ni temblamos ni creemos. Si yo sé, hermano, que mi salvación no se pierde, con muchas más ganas ahora tengo que probar que a través de mis buenas obras el mundo me ha visto que yo ya nací de nuevo y que ya no tengo que pecar más y ni hacerlo un hábito, mi pecado. Desde el momento que tú estás pensando, ay, si la salvación no se pierde, ay, qué padre, padrísimo, voy a pecar más, al fin pues ya la perdí. Desde ese momento tú no eres cristiano y ni tienes por aquí la salvación en tu mente. Vean lo que dice Romanos 6, 1, 2, está plagado de versículos que apoyan todo esto. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los romanos decían, lo voy a parafrasear, o sea, yo entre más gracia, más pecado, pues entonces vamos a pecar. Al fin la salvación no se pierde, vamos a pecar. Pablo les contesta en el 2, de ninguna manera, de ninguna manera. Si ya moriste al pecado, ¿cómo vas a vivir en el pecado? Eso les estaba contestando. Ya morí al pecado, yo no puedo vivir ahí entonces no eres cristiano. Tienes que entender eso bien claro. Sí tenemos por gracia la salvación. Ese maravilloso milagro que hizo Jesucristo en la cruz, morir. Y es por gracia, pero así cuídalo. Es una evidencia a tus obras. Y que tengas esa seguridad de que vas a estar con el Señor y que te va a juzgar por tus obras, por todo lo que hayas hecho. Dios no te llama a un libertinaje, te llama a la libertad. Es como alguien que, no sé, sale de la cárcel de Almoloya. El juez le va a decir, te doy la libertad. O le dice, ¿te doy libertinaje? Mira, mi tal por cual, vas a ir a la calle otra vez, pero ya no te vas a poder pasar los altos. No vas a poder matar a nadie ya no vas a poder robar. Te está mandando a una libertad, no un libertinaje. Y con Jesucristo es lo mismo. Dios nos está llamando a una libertad, no a que hagas lo que tú quieras. Entonces cuida eso, cuida todo eso. Si mi nombre, hermanos, ya está escrito en el libro de la vida, si tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, lo tienes que demostrar con el cambio de tu vida. Demuéstralo. Se me hace tan estúpido y tan tonto los que creen que porque la salvación no se pierde van a andar pecando. Qué bonito, ¿no? Dice Pablo, de ninguna manera, en ninguna manera. Porque lo que ya morimos al pecado, no puedes vivir dentro de él. Ya no hago un hábito el pecado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que tienes que demostrar un cambio de adentro hacia afuera. De que eres cristiano. De que Jesús vive en tu persona. Hermanos, cualquier persona que use esto que estoy hablando yo ahorita como pretexto, ya no puedo perder la salvación. Y que practique el pecado, esa persona no es cristiana. No ha entendido estos principios básicos. No los ha entendido. Hermanos, es bien importante que entiendas las doctrinas que la Biblia nos enseña.
Para mí es importante que esta iglesia se forme como una iglesia fuerte, pero en doctrina, en conocimiento. Que te pregunten y que tú sepas qué contestar. Que no te quedes, ¿y eso qué? ¿Y de dónde dice eso? Que sepas qué es el mecanismo de la salvación, qué lleva todo a salvarte. Que entiendas por qué eres salvo. Que no te quedes en what, como dice el comercial. Que entiendas que tienes que cambiar tu vida. Que te pregunten algo y que tú sepas contestar. Que sepas temas cómo te perdonó Dios, el perdón de Dios. Es importante, bien importante la doctrina. Bien importante. Si no, te vas a confundir. Va a ser una confundida en tu mente. Vas a creer cualquier barbaridad. Vas a creer cualquier cosa. O te vas a regresar a otra iglesia, o te vas a ir con los testigos de Jehová, con los mormones. ¿Sabes por qué? Porque entonces te basas por emociones. Porque no conoces la doctrina. No conoces la palabra. Que sepas qué opina Dios del divorcio. Que te pregunten en la calle, ¿y usted qué opina del aborto? ¿Qué dice la Biblia del aborto? ¿Qué opinan de la liberación? ¿Qué opinas? ¿De la salvación por la gracia? Explícame. Que sepas de cualquier teología, de cualquier tratado que Dios quiera contigo. Hermanos, encontramos en Romanos 2, del 6 al 10, ténganlo ahí en su Biblia, encontramos 4 promesas para el cristiano. En el versículo 7 y en el 10 vamos a encontrar 3 juicios para el incrédulo. La primera promesa: a los que perseverando hacen el bien, dice el versículo 7. La segunda promesa, lo pueden leer ahí en Romanos 2 del 6 al 10. El versículo 7, perdón. La primera es a los que perseverando hacen el bien. La segunda promesa, a los que perseverando buscan gloria. La tercera promesa, a los que perseverando están buscando honra e inmortalidad. La promesa que aquí nos hace el versículo 7, hermanos, es el que hace lo bueno, el que practica lo bueno y lo hace un hábito, al contrario del pecado, que el que hace lo bueno y lo practica y lo hace un hábito, lo bueno, se le va a prometer y se le prometió gloria, honra y paz. En el versículo 10 lo ves. El hacer. Hermanos, ahí son las obras. Las obras son la evidencia de tu salvación. Y vas a empezar con la obra tuya, la obra que Dios hizo en mi vida. Hermanos, las obras son la evidencia de la salvación, pero nunca van a ser el medio para la justificación. O sea, que tus obras no te van a salvar. Vas a ser juzgado por tus obras, porque la salvación es por gracia. Que nos quede bien claro esos dos términos. Allí en ese versículo 7 de Romanos 2 se nos promete vida eterna a los que perseverando, dice, perseverando. La palabra perseverando del griego se tradujo a los que pacientemente, o sea, los que pacientemente. La palabra griega que se usó ahí fue upomone, upomone. Y ese se tradujo de la Vulgata latina al original griego, perseverando. Pero es a los que pacientemente, en griego. La palabra paciente, hermanos, es perseverar, perseverar es paciente. Upomone significa no darse por vencido. A los que no se dan por vencido, a ellos les va a dar la gloria, la honra, la inmortalidad y la paz. La palabra paciencia significa no ceder, no ceder.
seguir peleando. Un ejemplo, si tu hijo no te entiende y sigue con esas amistades y tal vez está drogando y tal vez está tomando, dice que tú no te des por vencido y que sigas peleando por él. Que tengas upomone. Si tú ya no tienes trabajo, por ejemplo, te corrieron, que tú no te des por vencido, que sigas peleando. En primera de Juan dice que todo que el que es nacido de Dios vence al mundo. Son los mismos vocablos. Vean lo que dice 2 Corintios 4. Un cristiano así debe de vivir, fíjense, porque pecamos diario. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Dice Pablo, estamos atribulados en todo. Todos tenemos problemas, ¿no? Día con día, todos. Alguien que me diga que no tenga problemas. Donde quiera hay problemas, hermanos, donde quiera. Todos en esta vida tenemos problemas. Pero la diferencia es de que no estamos angustiados. El día que digas que no tienes problemas este día, pues ya estás en el cielo. Todos tenemos problemas. En esta tierra sufres y sufres. Venimos a sufrir esta tierra, hermanos, a tener problemas. Si no es con los hijos, con tu trabajo, con tus hermanos, hay chismes. Siempre vas a tener problemas. Siempre, siempre. La diferencia oscila en que como cristiano no debes estar angustiado. No tienes que estar paniqueado, espantado. No tienes por qué estar nervioso, comiéndote las uñas todo el tiempo. Vas y sírvame un trago, porque esto no lo resisto. Y vas por un tequilazo, por un whiskazo, para que tengas un analgésico, porque no puedes soportar todo eso. Un cristiano dice que puede estar atribulado en todo, o sea, con problemas. Pero nunca el cristiano va a llegar a la angustia. A la angustia jamás va a llegar. Porque si tú llegas a ese momento de angustia, mostrarías que realmente no conoces al que dijo, yo estaré contigo todos los días. Estaré contigo todos los días hasta el fin. Dice Pablo, estamos en apuros. Y me vienen a cobrar la renta y me vienen a cobrar, no sé, tantas cosas que tenemos que pagar. Te avisaron tal vez que hasta el fin de mes tienes trabajo. Hay apuros, hermanos, pero no desesperados, porque sabes en quién estás confiando. ¿Qué hace el no cristiano? Hasta el fin de mes tienes trabajo no cristiano. Inmediatamente se va a la cantina o se droga, se va con sus cuates para olvidar, para que se olvide que ya no va a tener trabajo. Un analgésico, un tranquilizante. El cristiano cuando se enfrenta, hermanos, al mundo y ve que el mundo donde vive se está cayendo, se está desmoronando, que ya no hay ninguna solución, dice Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, es mi pronto auxilio en la tribulación. El rey David escribió todo eso. El cristiano es como el águila. Un águila eleva su vuelo sobre el problema. Y vuela cada vez más alto. Y va más alto, va para arriba. Va alto y ve el problema, ya lo ve abajo. ¿Saben por qué? Porque sabe que hay un Dios que murió por él. Hay un Dios preocupado por esa persona. Entonces dice que tomes como el águila, que surques el cielo, que te vayas hasta arriba. En Romanos 2:6 dice que quienes tienen vida eterna son los que perseveran. Los que perseveran, los que tienen paciencia, los que aguantan.
Los que no se dan por vencidos van a tener vida eterna. Los que no van a buscar escapes fáciles en esta vida. Dice que los que esperan en Jehová, ellos tendrán vida eterna. Yo quiero vida eterna. Yo quiero vida. ¿Tú quieres vida eterna? Yo quiero vida eterna. Hermanos, tenemos que perseverar en 3 áreas, según el versículo 7. En 3 áreas tienes que perseverar, según el versículo 7. La primera, en el bien hacer. O sea, las buenas obras. Una buena obra es un bien hacer. En segundo, buscar la gloria del Señor. Y en tercer, buscar la gloria y la inmortalidad. Ahí en ese versículo 7 de Romanos, el verdadero cristiano está ocupado en estas áreas, en estas 3 áreas de tu vida. Tienes vida eterna porque estás perseverando día con día, buscando la gloria de Dios. El cristiano, hermano, no está buscando su gloria. No buscas tú tu gloria. No estás buscando que se pongan sus ojos en esa persona. Siempre como cristiano te tiene que interesar el nombre y la gloria de Jesucristo. Siempre. Ese es nuestro deber, nuestro objetivo. Dice Jesucristo, perseveren en darme la gloria a mí. En eso persevera. En estar reconociendo solo a Dios, en una persona. Esa persona no va a buscar su honor, su reconocimiento o la gloria de Dios. No la va a seguir. Al final del versículo 7 habla de la inmortalidad. La palabra inmortalidad, si quieres anotarla, es la palabra griega atanasia. Atanasia. La palabra inmortalidad de versículo 7 significa sin muerte. Sin muerte. Hermanos, las personas que buscamos inmortalidad, no en esta vida obviamente, sino en nuestra otra vida que nos espera, nada más somos nosotros los cristianos los que estamos buscando esa vida eterna. Nada más. Muchas veces te puedes preguntar si tal vez un incrédulo se muere, pues también vaya a tener esa inmortalidad, esa vida. En el original griego la palabra atanasia es inmortalidad, significa sin muerte, o sea que no vas a morir. En cierta manera también los incrédulos son inmortales, porque también tal vez se van al infierno y van a ser inmortales ahí. Hay una diferencia. El cristiano, como tú, como yo, ya tienen la vida eterna, ya la tenemos la vida eterna cuando tú has creído en Él, pero en un sentido de que siempre, siempre vas a vivir cerca de Dios, de que no vas a hacer del pecado una práctica, un hábito, de lo que venimos hablando. Esa es la diferencia para que tú llegues a esa inmortalidad en un futuro, en tu vida eterna, según Romanos 2:7, de esa inmortalidad habla. Sí va a existir una inmortalidad para el no cristiano, para el que nunca creyó, para el que se le habló tantas veces y pues su destino va a ser el infierno. Eso es algo bien real. Ya muchas veces no se predica eso del infierno, de la salvación, porque pues no sé, que les dé miedo o que pueda suceder, y es hablar con la verdad. Sí van a ser inmortales, pero para perdición. Van a tener en el infierno una mente donde van a recordar, van a tener un cuerpo también ahí en el infierno. Van a existir, van a tener una existencia, van a ver todo. Pero una diferencia, alejados de Dios. Esa es la diferencia, que van a estar alejados de Dios. Y nosotros en esa eternidad, pero con Dios, pegados a Dios. Hay mucha gente hoy en día que según vive, según está viviendo, come, trabaja, duerme, come,
trabaja, duerme, como un animalito, como un animalito. Hace de eso toda una rutina. Y sí existen, sí viven esas personas de esa manera, pero espiritualmente están muertos. ¿Por qué? Porque no tienen una vida espiritual. Todo su objetivo tal vez se traza en trabajar, en tus vicios, en, no sé, en su amante, en su vida, en sus pecados, en sus mentiras, en deleites. ¿Por qué? Porque estás para vivir en ese mundo, en la mentira. Muchas veces es mentira que busques la gloria de Dios. Muchas veces. Es mentira que en tu trabajo quieras honrar a Dios. Es mentira que estés buscando el no morir eternamente. Y Pablo ahí en Romanos 2 nos explica con detalle todo esto. Tal vez todos tus bienes los tienes aquí, te has preocupado por vivir aquí nada más en esta tierra. Todos tus objetivos eres tú nada más, pero pues eres una persona que está separada de Dios, tal vez. Yo les voy a invitar que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, porque vamos a ser juzgados según nuestras obras. Como dice Romanos 2:6, que Él va a pagar conforme sus obras. Así nos va a pagar. El Señor, cierra tus ojos. Esta mañana yo los invito a que tengan a Jesús en su vida, que analicen su vida, que analices si realmente estás buscando la gloria de Jesucristo. Señor, gracias, Padre, porque nos has mostrado, Padre, que es importante vivir para ti, Señor. Para eso hemos sido llamados, Señor, para vivir para ti, Señor. También reconozco, Señor, que ya no es mi gloria, Señor. Ya no es mi honra, Señor. Ya no son mis intereses, Padre, nada más, Dios. Señor, ahora lo que vivimos en la carne, Señor, lo vivimos por la fe, Señor, en tu Hijo, Padre. En el Hijo de Dios, Señor. Señor Jesús, vive en mí, Padre. Ya no me importa, Señor, el qué dirán, Dios. Ya comprendí, Señor, que mi salvación es por gracia, Padre. Y que después ya vienen las buenas obras y principalmente, Señor, con la mía, con mi propia vida, de hacer buenas obras con mi vida, Señor. Gracias, Señor, Padre. Gracias, Padre, porque queremos buscar tu gloria, Señor, tu honra. Porque, Señor, tú nos vas a dar vida eterna, dice Romanos 2:7. Que si yo te doy la gloria, la honra, Señor, tú me vas a dar vida eterna, esa inmortalidad en un futuro, Señor.